En el bullicioso bar de la Plaza Mayor de Madrid. Bajo las luces tenues de una tarde de otoño. Javier López. Un exmilitar condecorado por su servicio en misiones internacionales. Sintió como el mundo se derrumbaba a su alrededor. Un grupo de parroquianos, ebrios y vociferantes, lo habían descubierto besando discretamente a su pareja, Mateo, en un rincón apartado. Y ahora lo rodeaban con insultos y risas crueles. Maricón. ¿Eso es lo que enseñan en el ejército? Fuera de aquí. Traidor. Gritó uno de ellos, empujándolo contra la barra. Mientras el dueño del bar, un hombre mayor con bigote gris, observaba sin intervenir, temeroso de perder clientes. Javier, con el pecho aún marcado por las cicatrices de balas en Afganistán, se levantó tambaleante, su rostro enrojecido por la vergüenza y la ira contenida. Mateo, su amante secreto desde hacía 2 años, intentaba calmar la situación. Pero los insultos escalaban, atrayendo miradas de todo el local. En ese momento, la puerta se abrió con un chirrido, y entró un hombre elegante, con traje impecable y una corbata roja. Era Alejandro Ruiz, un diputado conocido por su postura progresista en el Congreso, quien casualmente pasaba por allí tras una reunión en el centro. Alejandro no dudó, reconociendo a Javier por una noticia antigua sobre héroes de guerra. Se interpuso entre la multitud y los agresores. Basta. Este hombre ha arriesgado su vida por este país. Y ustedes lo juzgan por amar a quien ama. ¿Eso es lo que significa ser español hoy?, exclamó con voz firme, silenciando el bar. Los agresores retrocedieron, murmurando excusas. Y el dueño, avergonzado, ofreció disculpas. Javier y Mateo, atónitos, miraron al diputado, quien les extendió la mano. Vengan conmigo. Esto no termina aquí, dijo Alejandro, guiándolos fuera del bar hacia su coche, donde una conversación inesperada cambiaría el curso de sus vidas. Javier, de 28 años, había regresado de su última misión hacía apenas 1 año, cargando no solo medallas sino también un secreto que lo carcomía por dentro. Criado en una familia conservadora de Sevilla, donde su padre, un jubilado militar estricto, veía la homosexualidad como una debilidad imperdonable. Javier había reprimido sus sentimientos durante años. En el ejército, donde la masculinidad tóxica reinaba, había aprendido a ocultar su verdadera identidad, fingiendo relaciones con mujeres para evitar sospechas. Pero al conocer a Mateo en una fiesta clandestina en Madrid, todo cambió. Mateo, un profesor de historia de 32 años, abiertamente gay pero discreto en su vida profesional, le había mostrado un mundo de aceptación que Javier anhelaba pero temía. Aquella tarde en el bar, el incidente no fue solo una humillación pública, fue el detonante de una crisis que Javier había evitado durante meses. Mientras Alejandro los llevaba a un café tranquilo en la Gran Vía, Javier sentía el pulso acelerado. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Mateo. Suspicaz. Alejandro sonrió con tristeza. Porque yo también lo he vivido. Mi hermano se suicidó hace 10 años por algo similar. Desde entonces, lucho por cambiar las leyes. Pero sé que las batallas reales se ganan en la calle. Sus palabras resonaron en Javier, quien por primera vez sintió que no estaba solo.
Pero la intervención de Alejandro traía consecuencias imprevistas. Esa noche. Un vídeo del incidente, grabado por un testigo, se viralizó en redes sociales. Javier, el héroe de guerra, se convirtió en el centro de un debate nacional sobre discriminación en las Fuerzas Armadas. Su teléfono no paraba de sonar, periodistas, activistas. Y peor aún, su familia. Su padre, al enterarse, le envió un mensaje seco: no vuelvas a casa. Has deshonrado nuestro nombre. La madre de Javier, una mujer devota católica, lloraba al teléfono, suplicando que se curara de esa enfermedad. Javier, sentado en el apartamento de Mateo, sentía el peso de la traición familiar como una daga en el pecho. Mateo, por su parte, lidiaba con sus propios demonios. Como profesor en un colegio conservador, temía perder su trabajo si el escándalo lo salpicaba. Tenemos que ser cuidadosos, le dijo a Javier esa noche, mientras preparaban una cena improvisada. Pero Javier, impulsado por la adrenalina del día, replicó: ¿cuidadosos? ¿Hasta cuándo? Alejandro nos ofrece ayuda para denunciar. Podríamos cambiar las cosas. Mateo dudaba, había visto amigos destruidos por outings forzados. Su relación, hasta entonces un refugio privado, ahora se tambaleaba bajo la presión pública. Al día siguiente, Alejandro los citó en su oficina en el Congreso. Puedo conectarlos con abogados y ONGs. Pero esto significa exponerse más, advirtió. Javier, recordando las noches de insomnio en el desierto, donde soñaba con una vida auténtica, asintió. Estoy listo para pelear. Mateo, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. ¿Valía la pena arriesgar todo por una causa? Su mente volvía a su propia familia, que lo había aceptado a regañadientes. Pero con condiciones: discreción absoluta. La decisión de unirse a Javier en esta batalla lo ponía en una encrucijada moral. Mientras tanto, la sociedad española respondía de formas divididas. En Twitter, hashtags como apoyo a Javier competían con traidores al ejército. Javier recibía mensajes de apoyo de veteranos gays en el armario, pero también amenazas anónimas. En una entrevista improvisada con un canal de noticias, Alejandro defendió a Javier: nuestros héroes merecen respeto, independientemente de su orientación. Esto impulsó a Javier, pero también atrajo la ira de sectores conservadores, incluyendo a su antiguo regimiento, donde compañeros lo tildaban de débil. En las semanas siguientes, Javier y Mateo navegaron por un torbellino de emociones. Javier, asistiendo a terapia por primera vez, confrontaba su trauma postbélico entrelazado con su represión sexual. Cada medalla era una máscara, confesó a Mateo una noche, llorando en sus brazos. Mateo, a su vez, enfrentaba presiones en el trabajo, rumores entre colegas lo obligaban a defenderse, cuestionando su profesionalismo. Si pierdo mi empleo, ¿qué será de nosotros?, se preguntaba, sintiendo que su amor se convertía en una carga. Alejandro, convertido en mentor inesperado, les ayudaba a preparar una denuncia formal contra los agresores del bar. Pero en privado, revelaba sus propias luchas, como diputado openly bisexual. Había perdido aliados políticos por su activismo.
Cada victoria cuesta amigos. Les dijo. Javier admiraba su coraje. Pero Mateo veía en él un espejo de posibles pérdidas. La tensión crecía, una discusión acalorada entre Javier y Mateo terminó con Mateo saliendo del apartamento. Gritando, ¿y si esto nos destruye? Al final de esta primera etapa, Javier se encontraba solo en la cama, reflexionando sobre el precio de la autenticidad. El incidente del bar no era solo un mal momento, era el catalizador de una transformación dolorosa. ¿Podría su relación sobrevivir a la tormenta? La respuesta llegaría pronto. En medio de más traiciones y revelaciones. File 2. La denuncia contra los agresores del bar avanzaba. Pero con ella venían repercusiones inesperadas. Javier. Ahora un rostro público en la lucha por los derechos LGTB en el ejército. Recibía invitaciones a charlas y manifestaciones. Sin embargo, su padre, el coronel retirado López, rompió todo contacto. Enviando una carta dura, elegiste el pecado sobre el honor. No eres mi hijo. La madre, dividida entre el amor maternal y la fe, lo visitaba en secreto en Madrid, rogándole que volviera al camino recto. Piensa en tu alma. Hijo, susurraba, con lágrimas en los ojos. Javier, herido, la abrazaba. Pero su resolución se fortalecía, mamá. Este soy yo. No hay vuelta atrás. Mateo. Meanwhile, enfrentaba su propia batalla en el colegio. El director, un hombre tradicional, lo llamó a su oficina tras ver el vídeo viral. Señor Ruiz. Su vida privada afecta a la imagen de la institución. Considere dimitir discretamente. Mateo. Furioso pero pragmático. Negó cualquier impacto en su enseñanza. Mis alumnos me respetan por lo que soy. No por con quién duermo. Replicó. Pero el miedo a la lo carcomía. En casa. Discutía con Javier, tú tienes medallas que te protegen. Yo solo tengo mi reputación. Javier. Sintiéndose culpable. Intentaba consolarlo. Pero la brecha se ampliaba. Alejandro. Percibiendo la tensión, los invitó a una cena en su casa en las afueras de Madrid. Allí, con vistas al retiro, compartió su historia. Cuando salí del armario, perdí a mi esposa y a parte de mi familia. Pero gané libertad. Su pareja actual, un artista tranquilo, asentía en silencio. Javier se inspiraba. Pero Mateo cuestionaba, ¿y si el costo es demasiado alto? Esa noche, de regreso, Mateo confesó un secreto, años atrás. Había traicionado a un exnovio al negarlo públicamente por miedo al rechazo social. No quiero repetir eso contigo, dijo, besando a Javier con desesperación. El escándalo escalaba cuando un periódico conservador publicó un artículo difamatorio, El héroe gay, víctima o provocador. Incluía detalles falsos sobre la vida de Javier, insinuando promiscuidad. Javier, rabioso, confrontó a Alejandro, ¿quién filtró esto? El diputado investigó y descubrió que un asistente suyo, ambicioso y homófobo, había vendido la información. La traición dolió, Alejandro despidió al traidor. Pero el daño estaba hecho. Javier sintió que su privacidad se evaporaba. Y Mateo, protector, insistió en pausar la denuncia.
Esto nos está destruyendo. Argumentó. En medio del caos, Javier recibió una llamada de un antiguo compañero de armas. Carlos. Quien confesó ser gay y estar en el armario. Tu coraje me da esperanza. Pero tengo miedo, dijo Carlos. Javier. Motivado. Organizó un encuentro secreto con veteranos LGTB, donde compartieron historias de discriminación. El ejército nos entrena para batallas externas, no internas, reflexionó Javier. Esta red de apoyo lo fortalecía, pero también lo alejaba de Mateo, quien se sentía excluido. La presión familiar de Mateo estalló durante una visita de sus padres desde Barcelona. Su madre, al enterarse del escándalo, lo confrontó. Pensé que eras discreto. Ahora todos hablan de ti. El padre, más tolerante, mediaba. Pero Mateo explotó, basta de condiciones. Amo a Javier. Y no lo esconderé más. Sus padres se marcharon dolidos, dejando a Mateo con un vacío. Esa noche, Javier lo consoló, estamos juntos en esto. Pero Mateo, en silencio, dudaba si su amor resistiría. Un punto de inflexión llegó cuando Javier fue invitado a testificar en una comisión parlamentaria sobre discriminación en las Fuerzas Armadas. Alejandro lo preparó, sé auténtico. En la audiencia, Javier habló con voz temblorosa, serví a mi país con honor. Pero ocultando quién soy me costó la salud mental. ¿Por qué un soldado gay es menos héroe? Sus palabras conmovieron a algunos diputados. Pero otros lo atacaron, esto debilita la moral militar. Mateo. En la galería. Sintió orgullo mezclado con terror. Tras la audiencia, un grupo conservador organizó una protesta fuera del Congreso, gritando insultos contra Javier. En el tumulto, un manifestante lo empujó, reviviendo traumas de guerra. Mateo lo defendió, recibiendo un golpe en el proceso. Herido, Mateo miró a Javier, esto es lo que elegiste. En el hospital, mientras curaban sus heridas, Mateo confrontó sus miedos, te amo. Pero ¿vale la pena este dolor? Javier. Con lágrimas. Respondió, sin ti. Nada vale. La relación pendía de un hilo. Alejandro. Visitándolos. Advirtió, las batallas por la igualdad exigen sacrificios. Pero no pierdan lo que los une. Javier reflexionaba sobre sus decisiones, ¿había sido egoísta al arrastrar a Mateo? Mateo, por su parte, cuestionaba su cobardía pasada. Una noche de insomnio. Mateo decidió, lucharemos juntos. Pero una llamada anónima amenazante, abandona o sufrirás, los ponía a prueba nuevamente. Mientras el caso judicial avanzaba, Javier descubrió que uno de los agresores del bar era un primo lejano de su padre. La revelación lo destrozó, ¿mi propia familia me odia tanto? Confrontó a su padre por teléfono, quien admitió saberlo pero no intervenir. Elegiste tu camino, dijo fríamente. Javier colgó. Roto, pero determinado a no rendirse. Mateo, solidario, propuso un fin de semana en la costa para desconectar. En Valencia, bajo el sol mediterráneo, reconectaron, caminatas por la playa. Confesiones íntimas. Temía perderte, admitió Mateo.
Javier sonrió, eres mi ancla. Pero al regresar, una noticia los golpeó. El director del colegio de Mateo lo suspendió temporalmente por conducta inapropiada. Mateo, devastado, culpó indirectamente a Javier, tu lucha es noble. Pero me cuesta todo. La tensión culminó en una discusión feroz. Si no puedes apoyarme, quizás debamos separarnos, gritó Javier. Mateo, herido, salió dando un portazo. Solo en el apartamento, Javier se derrumbó, cuestionando si la autenticidad valía la soledad. Mateo, caminando por las calles de Madrid, se dio cuenta de su error, el amor verdadero requería coraje. Regresó al amanecer, abrazando a Javier, perdóname. Estamos en esto juntos. Pero el destino les preparaba más pruebas. Alejandro reveló que un escándalo mayor involucraba a altos mandos militares encubriendo discriminación. Si testificas, podrías cambiar la ley. Pero te expondrás más. Javier, con Mateo a su lado, aceptó. La decisión los unía. Pero el precio se avecinaba. Con la suspensión de Mateo en el colegio, la pareja enfrentaba una crisis financiera. Javier, trabajando como instructor de seguridad privada, asumía más turnos. Pero el estrés lo consumía. No puedo verte sufrir por mí, le dijo a Mateo una mañana, mientras preparaba café. Mateo, buscando empleo temporal como tutor privado, replicaba, esto nos fortalece. Pero en privado, Mateo resentía la pérdida de su estabilidad, recordando su vida pre-Javier, solitaria pero segura. Alejandro, consciente de su situación, les ofreció ayuda, únanse a mi campaña por una ley contra la discriminación en instituciones públicas. Javier vio una oportunidad para redimirse. Pero Mateo temía más exposición. En una reunión con activistas, Mateo conoció a otras parejas que habían superado similares pruebas. Una historia en particular lo impactó, un hombre que perdió todo por outing, pero reconstruyó su vida. El dolor pasa. La libertad queda, le dijo. Mateo, inspirado, apoyó a Javier. El juicio contra los agresores del bar comenzó en un tribunal de Madrid. Javier testificó con detalle. Su voz firme pese al temblor interno. No solo me humillaron, atacaron mi derecho a existir. Los acusados, defendidos por abogados conservadores, alegaban provocación. Mateo, en la sala, apretaba los puños. Alejandro, como testigo, reforzó, esto refleja un problema sistémico. La prensa cubría cada detalle, amplificando el debate nacional. Durante el receso, Javier recibió una visita sorpresa, su hermana menor, Elena, quien había volado desde Sevilla. Papá está equivocado. Te apoyo, dijo, abrazándolo. Pero reveló que la familia se dividía, el padre, inflexible, la había echado temporalmente. Javier, conmovido, sintió un atisbo de esperanza. Dile a mamá que la quiero, murmuró. Elena prometió mediar, pero advirtió, cambiará despacio. Mateo, meanwhile, enfrentaba una traición en su círculo, un colega del colegio filtró correos privados sobre su orientación.
intensificando los rumores. Herido. Confrontó al traidor, ¿por qué? La respuesta fue cruel, no encajas en un lugar para niños. Mateo. Rabioso. Presentó una queja formal. Pero el daño emocional lo marcaba. En casa. Desahogaba con Javier, siento que el mundo nos odia. Javier. Abrazándolo. Prometía, lo superaremos. Un giro inesperado ocurrió cuando Carlos, el compañero militar de Javier, decidió salir del armario públicamente, citando a Javier como inspiración. En una entrevista conjunta, declararon, el ejército debe evolucionar. Esto atrajo apoyo de altos rangos progresistas. Pero también represalias, Javier perdió un contrato de trabajo por controversia. Ahora soy un paria. Se lamentó. Mateo. Solidario. Vendió posesiones para cubrir gastos. La presión moral alcanzaba su pico cuando la madre de Javier, en una visita inesperada, confrontó a Mateo, tú lo corrompiste. Mateo. Paciente. Respondió, lo amo como es. La mujer, conmovida por su sinceridad, lloró, quiero entender. Pero mi fe. Javier intervino, mamá. El amor no es pecado. Ella se marchó pensativa, plantando una semilla de cambio. En el clímax del juicio, un testigo sorpresa, el dueño del bar, admitió su cobardía, debería haber intervenido. Su testimonio inclinó la balanza, resultando en condenas leves pero simbólicas para los agresores. Javier y Mateo celebraron en privado. Pero la victoria era agridulce, el proceso los había agotado. Postjuicio. Alejandro propuso a Javier unirse a una ONG para veteranos LGTB. Tu experiencia puede ayudar a otros. Javier aceptó, encontrando propósito. Mateo. Readmitido en el colegio tras una apelación. Enseñaba con renovada pasión, incorporando temas de diversidad. Pero las secuelas persistían. Javier sufría pesadillas de guerra mezcladas con humillaciones, buscando terapia. Mateo lidiaba con ansiedad social, cuestionando decisiones pasadas. Una noche, Javier propuso matrimonio, casémonos. Hagamos oficial lo nuestro. Mateo, emocionado, aceptó. Pero con reservas, estamos listos para más escrutinio. La boda, planeada discretamente, atrajo atención mediática. El padre de Javier, enterado, envió una carta reconciliadora, no lo apruebo. Pero eres mi sangre. No asistió. Pero la madre y Elena sí, marcando un progreso frágil. En la ceremonia, Alejandro ofició como testigo, hoy celebramos no solo amor, sino resiliencia. Javier y Mateo intercambiaron votos, a pesar de todo. ¿Te elijo? Pero en la recepción, un invitado conservador causó tensión al cuestionar su unión. Mateo, defendiendo, sintió el peso de la sociedad. Meses después, con la ley antidiscriminación avanzando gracias a su testimonio, Javier reflexionaba sobre el costo, amigos perdidos, carreras afectadas, pero una identidad afirmada. Mateo, ahora activista a tiempo parcial, admitía, el dolor nos transformó. Sin embargo, una nueva crisis surgió, un escándalo involucrando a Alejandro.
Acusado de corrupción por opositores para desacreditar su agenda LGTB. Javier. Leal. Lo defendió públicamente. Pero Mateo advertía, no te involucres más. La división reaparecía, Javier veía una deuda moral. Mateo priorizaba su paz. En una confrontación. Mateo confesó, a veces me arrepiento de ese beso en el bar. Javier. Herido. Replicó, ese beso nos liberó. La discusión escaló, dejando a Mateo durmiendo en el sofá. Al día siguiente. Mateo se disculpó, temo perderte por esto. Javier. Abrazándolo. Prometió equilibrio. Pero el escándalo de Alejandro reveló una traición mayor, el asistente despedido había orquestado todo. Vengándose. Javier. Investigando con Carlos. Expuso la verdad. Limpiando el nombre de Alejandro. La victoria unió a la pareja. Pero Mateo cuestionaba, ¿cuándo termina la lucha? Javier. En terapia. Confrontaba su adicción a la adrenalina, la guerra me enseñó a pelear. Pero no a descansar. Mateo. Apoyándolo. Sugería una vida más calmada. Juntos. Decidieron mudarse a un pueblo costero. Buscando anonimato. En el umbral de esta nueva fase. Javier se preguntaba si sus elecciones habían sido correctas. El amor había sobrevivido. Pero con cicatrices. ¿Valía la pena el precio pagado? File 4. La mudanza a un pequeño pueblo en la Costa Brava trajo un respiro temporal. Javier y Mateo. Ahora casados. Disfrutaban de paseos por la playa. Lejos del bullicio madrileño. Javier encontró trabajo como entrenador personal. Y Mateo daba clases online. Evitando escrutinios. Esto es lo que necesitábamos. Dijo Mateo una tarde. Viendo el atardecer. Javier asentía. Pero en su interior. El activismo latía, recibía correos de veteranos pidiendo consejo. Alejandro. Exonerado. Los visitaba ocasionalmente, gracias a vosotros. La ley pasó. Sois héroes. Pero recordaba, la sociedad cambia despacio. Javier. Orgulloso. Sentía validación. Pero Mateo resentía las interrupciones, dejemos el pasado atrás. La paz se rompió cuando el padre de Javier. Enfermo. Lo llamó, ven a Sevilla. Quiero verte. Javier. Dubitativo. Consultó a Mateo, voy. Mateo. Sabio. Respondió, es tu familia. Ve. En Sevilla. El reencuentro fue tenso, el padre. Postrado. Admitió, fui duro porque temía por ti. Pero vi tus entrevistas. Estoy orgulloso. Javier. Llorando. Perdonó, te quiero. Papá. La reconciliación sanaba heridas antiguas. Pero destacaba el costo emocional. De regreso. Javier compartió la experiencia, cambió por nosotros. Mateo sonrió. Pero internamente envidiaba esa resolución familiar. Sus padres. Aún distantes. Enviaban mensajes esporádicos. Quizás un día. Suspiraba. Un incidente local revivió tensiones, en el pueblo. Un joven gay fue acosado. Javier intervino. Defendiendo al chico.
El evento se viralizó nuevamente, atrayendo atención. Mateo, frustrado, argumentó: «No puedes salvar a todos». Javier replicó: «Si no yo, ¿quién?». La discusión revelaba matices. Javier buscaba redención en el activismo. Mateo anhelaba normalidad. En terapia conjunta exploraron estos conflictos. «Vuestro amor es fuerte, pero necesitáis equilibrio», dijo el terapeuta. Javier admitió: «Temo que sin lucha no sepa quién soy». Mateo confesó: «Temo que la lucha nos consuma». Comprometidos, establecieron límites, activismo moderado. Pero una oferta tentadora desafió eso. Una productora propuso un documental sobre su historia. Javier vio impacto potencial: «Podríamos inspirar a miles». Mateo, cauteloso, vio riesgos: más exposición, más dolor. Tras debates, rechazaron: «Nuestra vida es nuestra». Decidieron. El paso del tiempo traía reflexiones profundas. Javier, escribiendo memorias, procesaba traumas, misiones en Afganistán donde ocultaba cartas de Mateo, temiendo descubrimiento. Cada bala era menos aterradora que la verdad. Escribió. Mateo, leyendo borradores, comprendía mejor: no sabía cuán profundo era tu dolor. Una visita de Elena trajo noticias. La madre organizaba reuniones familiares inclusivas. Papá incluso pregunta por Mateo. Javier, emocionado, planeó un viaje grupal. En la reunión, Mateo fue recibido con calidez tentativa. El padre, frágil, extendió la mano: «Bienvenido a la familia». Mateo, conmovido, sintió aceptación por primera vez. Sin embargo, la sociedad española aún mostraba grietas. Un ataque homófobo en Barcelona recordaba vulnerabilidades. Javier, impulsado, organizó un taller local sobre tolerancia. Mateo participó, encontrando propósito compartido. «Juntos somos invencibles», dijo. En el aniversario de su encuentro en el bar, reflexionaron: «Ese día nos humillaron, pero nos liberaron». Javier admitió errores: «Te arrastré sin medir consecuencias». Mateo replicó: «Elegí quedarme». Su amor, forjado en fuego, era más fuerte. Pero una revelación final sacudió. Carlos confesó que él filtró el vídeo inicial, creyendo que impulsaría cambio. «Lo siento, pero funcionó». Javier, ¿traicionado?, confrontó: «¿A qué precio?». Carlos, arrepentido, se disculpó. Javier perdonó. Pero la confianza se resquebrajó. Mateo, mediando, ayudó a Javier a procesar: «Las intenciones importan, pero las acciones duelen». Esta lección cerraba ciclos. No todo era blanco o negro. En el epílogo de su viaje, Javier y Mateo caminaban por la playa, mano en mano. Habían pagado caro por autenticidad: carreras alteradas, relaciones fracturadas, pero ganado libertad y amor profundo. Javier se preguntaba: ¿fue correcto exponernos tanto? Mateo sonreía: nos hizo quienes somos. La historia de Javier y Mateo ilustra las complejidades de la identidad en una sociedad en evolución. ¿Es moralmente justificable sacrificar la paz personal por un bien mayor? ¿O el amor propio debe prevalecer sobre la lucha colectiva?